Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de julio de 2021 y esto es La Contracrónica. Han pasado ya 6 meses desde que Joe Biden jurase el cargo de presidente de Estados Unidos. Fue a finales de enero y estamos ya a finales de julio. Desde entonces ha tenido una frenética actividad en el exterior, ha viajado por el mundo a pesar de la pandemia y se ha reunido personalmente con un montón de líderes mundiales. En algunos aspectos, la nueva administración está siendo la antítesis de la administración de tiempos de Donald Trump. Se ha reincorporado a iniciativas como el Acuerdo de París, por ejemplo, eso fue de lo primero que hizo, ha revitalizado o está tratando de revitalizar alianzas como la transatlántica y ha prometido incluso la donación de millones de vacunas contra la COVID dirigidas hacia el tercer mundo. Pero no en todo ha tomado un camino divergente del de su antecesor. Las relaciones con China siguen siendo malas, la desconfianza y los recelos mutuos presiden la relación y todo indica que la seguirán presidiendo durante mucho tiempo y vamos, que no parece que esto vaya a cambiar, al menos en el medio plazo, probablemente durante todo su mandato. Con Rusia, que en tiempos de Trump el asunto se tranquilizó bastante, la situación se ha tensado, pero solo ligeramente, menos de lo que se pensaba, aunque aún está por ver que vuelva el enfrentamiento abierto entre Estados Unidos y Rusia que hubo en los últimos años de la época de Barack Obama. A los 100 días de llegar a la presidencia ya se intuía algo así, pero ahora, con 6 meses, que es mucho más tiempo, las líneas generales de su política exterior quedan mucho más claras. Biden prometió al jurar el cargo que Estados Unidos estaba de vuelta en el tablero internacional. Ese extracto fue uno de los más difundidos de su discurso inaugural. En cierta medida es cierto, pero solo en cierta medida. El mundo al que Estados Unidos vuelve en 2021 es ligeramente distinto al que de un modo parcial abandonó en el año 2016, cuando se despidió Obama de la presidencia. La hegemonía de Estados Unidos está más comprometida y la capacidad de influencia de la Casa Blanca sobre los grandes asuntos globales se ha visto ligeramente mermada. Así que vamos a repasar en el programa de hoy 4 áreas de interés, coincidiendo con los 6 primeros meses, el primer semestre de gobierno Biden. Estas 4 áreas son China, Rusia, Europa y Oriente Medio, para hacernos una composición del lugar de la nueva política exterior estadounidense y qué consecuencias podría traer en el futuro. Cuando el presidente Biden asumió el cargo, muchos en Pekín creyeron que la nueva administración actuaría de manera rápida y expeditiva para restablecer cuanto antes las relaciones entre Estados Unidos y China, es decir, reducir los aranceles comerciales, volver al entendimiento, quitar las sanciones impuestas a lo largo del transcurso de la administración Trump, que fueron 4 años especialmente malos para el gobierno chino. Vamos, que se retornaría con presteza a la era Obama. Bien, esto es lo que algunos pensaban en Pekín, de ahí que se les viese felices y felicitasen de manera inmediata a Joe Biden tan pronto como se le declaró ganador de las elecciones y, por supuesto, el día de su inauguración. En cuestión de semanas, no hizo falta esperar mucho, a mediados de febrero o finales de ese mes cundió la decepción entre los líderes chinos del Partido Comunista Chino. Biden, por ejemplo, rechazó, y esto lo hizo también al principio, rechazó la invitación china para reanudar un diálogo estratégico de alto nivel y mantuvo y ha mantenido hasta la fecha la práctica totalidad de la política arancelaria del mandato de Trump. Es decir, que todo eso que había venido haciendo Donald Trump durante 4 años fueron los años de los aranceles hacia China, recordémoslo. Aquí en La Contracrónica no sé ni cuántos programas hice sobre estos temas de los aranceles, porque era pues cada 2-3 meses se sacaba alguno de la manga. Muchos en aquel momento decían, vendrán los demócratas y volverán a donde estaban. Bien, pues ya están los demócratas aquí, llevan 6 meses y no han vuelto, ni muchísimo menos a donde estaban. Eso sí, en la Casa Blanca aseguran que han puesto en marcha una revisión integral de la estrategia a seguir hacia China. Esto insisten siempre que pueden con esa idea. Bueno, todavía no nos hemos decidido del todo, estamos diseñando una nueva estrategia que va a redefinir la relación entre los dos países a lo largo de los próximos años, pero claro, lo llevan diciendo desde hace meses, pero aún no se sabe nada.
Aseguran que esa revisión estará lista este otoño, ya veremos, no sabemos en qué punto del otoño, si a principios de octubre o a finales de diciembre, pero vamos, que en los próximos meses ya sabremos. Bien, al margen de revisiones, que ya digo, podría ser que saliese este otoño o que no saliese nunca, Biden se ha metido en la cabeza algo que se anticipó ya en tiempos de Trump. Ese algo es que China ya no es un país de Extremo Oriente, muy poblado, que fabrica muy barato, un socio de confianza en el que deslocalizar parte de la producción y colocarle cantidades ingentes de bonos del tesoro. Esa es la verdad, así es como se percibía a China hace solo 15 años. A China ya se la percibe, de una manera bastante clara, como un competidor, tanto en el plano económico como en el plano geopolítico. Los analistas del Departamento de Estado hablan de un concepto que ahora repiten mucho, que es el de competencia estratégica. Ese y no otro es ahora el marco definitorio de la relación en estos momentos. Sobre ese presupuesto de partida, queda por ver qué parte de esa nueva política china pertenece a la simple retórica, que hay muchísima en política internacional, más todavía que en política nacional. Ya sabéis, declaraciones diplomáticas o declaraciones para la prensa. No hay cosa más insoportable que una rueda de prensa después de una cumbre internacional. Es prácticamente todo paja, y entre lo que no es paja uno tiene que estar separando con los dedos hasta que encuentra un granito de contenido. Es puro lenguaje para no ofender al otro. Es decir, qué parte es retórica, qué parte es pura paja sin ningún significado y un montón de palabras que no significan nada y formulismos hechos para no ofender, y qué partes afectarán realmente a la relación bilateral entre estos dos gigantes. Eso aún no podemos saberlo, porque esa nueva política china, como ya he dicho antes, no se ha puesto en marcha. Siguen por ahora con la vieja, la heredada de Donald Trump, lo que vendría a confirmar, para alegría de Trump, que estará pues jugando al golf probablemente en su casa de Florida, que en este aspecto tenía razón, es decir, que se comportó como un realista. Cuando digo realista, de la escuela realista de relaciones internacionales, que al llegar al poder a principios de 2017 observó el asunto, vio que era el único modo de actuar en función de las circunstancias que se encontró en aquel momento. Eso en la parte que corresponde a Estados Unidos. Pero claro, recordemos que estamos hablando de dos países, de una relación bilateral. Son dos, caray. Por mucho que haga Estados Unidos, el otro va a hacer algo también. Los chinos no van a permanecer parados en espera de que Biden tome esta u otra decisión. Hay aquí una pista que nos puede ayudar a vislumbrar por dónde van a ir los tiros. Por lo menos a mí me lo parece. A principios del mes pasado, una empresa china, no sé si seguís mucho la prensa económica, probablemente lo sepáis, pero vamos, os lo cuento. Esto fue a principios de junio. Una empresa china llamada Didi, que se dedica al transporte de viajeros, algo similar a Uber, de hecho a Didi muchos lo han llamado el Uber chino, quiso entrar en la bolsa de Nueva York. Venderse, vamos, en la bolsa de Nueva York, que se puedan comprar acciones de Didi ahí en Nueva York, con la idea de captar, creo que eran 10.000 millones de dólares. Bien, entró sin problemas, lo aceptaron en la bolsa y entró en el parque, que creo que fue la última semana de junio. Y cuando ya llevaba cosa de una semana cotizando, el regulador chino retiró la aplicación de Didi del mercado chino, se entiende, no del estadounidense, por recopilar y usar con fines comerciales información de sus usuarios. Vamos, lo que hace el gobierno chino, aunque no con fines comerciales, sino con fines políticos. Y lo que hacen por lo demás cualquier tipo de aplicación que tengamos instalada en el teléfono, no digamos ya si nos hace algún tipo de geolocalización. El caso de aplicaciones como Didi o como Uber o como Cabify, pues necesitan geolocalizarnos para que nos puedan enviar pues el servicio a nuestra casa o donde estemos, así que una cosa normal que recoja o recopile esas informaciones personales que le hemos dado además la autorización para que lo haga antes previamente a la aplicación. Bien, pues esta historia de Didi, que ha pasado bastante desapercibida, más allá de unas cuantas notas de prensa, la prensa económica exclusivamente, nos dice bastante. Nos viene a decir que Xi Jinping asume que disociarse, al menos desde el punto de vista financiero, de los Estados Unidos es una consecuencia, digamos, aceptable y quizás inevitable de esta competencia estratégica de la que os hablaba antes, ese nombre que le han puesto los analistas del Departamento de Estado. También refuerza la idea expuesta por el propio Xi Jinping en más de una ocasión
de hacer de China una economía totalmente autosuficiente frente a la presión, que es una presión creciente, de los Estados Unidos. En otras palabras, Xi Jinping lo que nos está indicando es que China está dispuesta a alejarse de una serie de componentes económicos muy importantes que les han mantenido unidos a Estados Unidos hasta el momento presente. ¿Por qué? Pues porque desea ser menos vulnerable a la dependencia económica, financiera y tecnológica de Estados Unidos. Y todo esto no por imposición, es decir, no porque el gobierno de Estados Unidos les fuerce, sino por propia voluntad. ¿Esto qué implica? Pues tendrá implicaciones, obviamente. Implica que se intensificará su compromiso económico y tecnológico con otras partes del mundo, con Europa, por ejemplo, o con otras regiones como Hispanoamérica, a través de una política comercial y de inversión más generosa que en el pasado. Vamos, que eso de chimérica, de lo que se hablaba tanto hace 15 o 20 años con Bush, también con Obama, parece ser que está estirando la pata ya. Hace unos años hablábamos de Chimérica en crisis, pues ahora podríamos empezar a hablar del fin de Chimérica. Esa unión entre China y Estados Unidos, unión financiera, tecnológica, económica, que les habían convertido en las dos mismas patas de un solo banco transpacífico. Bien, eso es lo que está en crisis ahora. Y no ya por Estados Unidos, sino que Chimérica a los propios chinos parece ser que les está dejando de interesar. Y esto apunta al elemento clave que falta en la estrategia china hasta la fecha, y es el comercio. La estrategia china de Estados Unidos, quiero decir. Un Washington que se incline, como se ha inclinado hasta el momento presente, por el proteccionismo, no tiene demasiado futuro en esta nueva composición del lugar. Es lo que empezó Trump en su momento y que parece ser que al menos con China ha continuado Biden, y no solo con China. Ha subido aranceles a productos europeos también. Vamos, dicho sin rodeos, Estados Unidos no puede prevalecer en su competencia estratégica con China a menos que abra sus mercados total y recíprocamente al resto del mundo, al resto de Asia, de Europa y por supuesto más allá, proporcionando a los países amigos y a sus aliados, tanto a los actuales como a los que vengan el día de mañana, una alternativa al gigante económico chino. Es decir, que debe competir con sus mismas armas, no hay otra. Dejando a China a un lado y metiéndonos en Rusia, al llegar Biden, Rusia era un problema interno en Estados Unidos y se leía en clave interna. De hecho, en la prensa estadounidense, si se leía en el Wall Street Journal o en el New York Times o en cualquier periódico, la palabra Rusia aparecía más veces en las noticias nacionales que en las internacionales. Era una cosa realmente llamativa. Rusia ha estado durante años intoxicando la vida política de Estados Unidos, durante 4 años exactamente, los años del mandato de Donald Trump. La famosa trama rusa, que por aquí por la contra pues ha desfilado varias veces, nunca demostrada, por cierto, en virtud de la cual, al menos no demostrada delante de un tribunal, en virtud de la cual Trump ganó las elecciones de 2016 gracias a una serie de intervenciones cibernéticas de hackers rusos, llevó a que todo lo que fuese pronunciar el nombre de Rusia dentro de Estados Unidos estuviese cargado de toxicidad. Lo que digo, que aparecía muchas más veces el nombre Rusia en la sección nacional que en la de internacional. Esta polémica aumentó, o fue a más, cuando nada más llegar al poder, Trump decidió llevarse bien con Putin. Esto recordamos, hubo muchísima sintonía, no sé si era personal, habría algo personal evidentemente, pero vamos, que llevarse bien con Rusia y llevarse bien con Putin, y no estorbarle lo más mínimo en ninguno de sus empeños. Bien, por ahora Biden ha logrado eliminar a Rusia de la agenda nacional. Ya no aparece en las noticias nacionales de Estados Unidos. La ha sacado de las cámaras del Congreso, la ha sacado de los editoriales. Ya si se lee Rusia es por otros motivos, no porque sea un asunto de actualidad continua dentro de la política estadounidense. Es decir, que se está empezando a tratar como un asunto, bueno, pues como lo que es un asunto de pura política exterior. De hecho, una de sus primeras decisiones, las de Biden, quiero decir,
fue renovar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Esto se lo renovó por 5 años porque el tratado vencía en el mes de febrero y nada más llegar al poder es lo primero que hizo. Pero este es el único tratado que queda hoy regulando los arsenales nucleares de las dos superpotencias nucleares del mundo, que siguen siendo Rusia y Estados Unidos. Bien, hasta ahora con Rusia, Biden ha seguido en estos últimos 6 meses una política de doble vía. Por un lado, ha vuelto a la hostilidad de la era Obama, en algunos aspectos. En abril, por ejemplo, impuso una batería de sanciones a Moscú por su interferencia en las elecciones de 2020, las del año pasado, y ha vuelto a poner sobre la mesa el asunto de Crimea. O cuando sucedió el mes pasado aquello de Bielorrusia, en Minsk, que aterrizaron a un avión irlandés, un avión de Ryanair, para detener a un disidente, pues protestaron airadamente. Esto con Trump hubiera sido distinto. Pero junto a eso, Biden se reunió hace poco con Vladimir Putin. Lo hizo en Ginebra en el mes de junio. Después de llamarlo, estas son las cosas que en las ruedas de prensa hay que tomar buena nota. Lo llamó digno adversario digno. Es decir, le considera un adversario, pero un adversario que está a su altura. La palabra adversario Trump nunca la utilizó. Estuvieron hablando durante varias horas, creo que fueron 3 o algo así, y de ahí nació un acuerdo para reponer a los embajadores de Estados Unidos y Rusia en sus puestos, cosa que no lo estaban. Habían sido retirados a principio de este año en medio de un montón de tensiones, casi todas relacionadas con las elecciones. Y además de eso, pues se han propuesto, no sé si lo llevarán a término, pero se han propuesto una serie de conversaciones bilaterales sobre ciberseguridad. Porque en Estados Unidos siguen preocupadísimos, y no es para menos con la escuela muy numerosa y bastante hábil de hackers rusos, es decir, de expertos en redes que son capaces de meterse en redes y en computadoras ajenas. Biden, de hecho, en esta reunión, en la de Ginebra, le dio a Putin una lista de 16 sectores de infraestructura, 16 sectores críticos de infraestructura en Estados Unidos, y le advirtió que un ciberataque contra cualquiera de estos 16 sectores produciría represalias en el acto. Luego ya dieron sus ruedas de prensa, separadas, por supuesto. Los dos presidentes dejaron claras sus diferencias, pero ambos describieron la cumbre como una cumbre pragmática y que perseguía fines prácticos y no enzarzarse en peleas ni en discusiones. Biden ha dicho ya que le dará a Rusia 6 meses lo dijo en junio, para ver si Rusia pone fin a sus ciberataques hacia Estados Unidos o hacia intereses de los Estados Unidos. A ver, no creo que haga falta, En el último mes ya se han denunciado un par de ataques, concretamente de ransomware procedentes de Rusia. Estados Unidos no ha tomado represalia alguna aún. Estará tomando nota, entiendo, pero represalia no se sabe que haya habido. Entiendo, de cualquier modo, al margen de esto, de este pequeño detalle, que lo que busca es una relación estable y predecible con Rusia. Pero es demasiado pronto todavía para decir si la conseguirá. Si nos vamos hacia Europa, la elección de Biden fue recibida en Bruselas y en otras capitales europeas con fuegos de artificio. Recordémoslo, estaban todos, prácticamente sin excepción. Estaba Macron, estaba Merkel, en España Pedro Sánchez, todos encantados con Joe Biden. Perdieron literalmente, salieron poco menos que de la cama el día que se hizo público para felicitarle por Twitter y enviaron telegramas de apoyo entusiastas. El vínculo transatlántico, la verdad es que había quedado muy dañado tras los 4 años de Trump. Trump desdeñaba abiertamente a la Unión Europea. Con Trump había una ventaja que no sucede tanto con Biden, y es que era bastante comprensible. Como solía hablar más de la cuenta, pues decía lo que pensaba muy a menudo, cosa no muy habitual en los políticos. Biden es un político pura raza, 100%. Trump no, Trump era un advenedizo. De ahí que a veces hablaba muchísimo, y nos regalaba unos titulares fabulosos. Con Biden no hay nada de eso. Pero bueno, que desdeñaba a la Unión Europea, lo dijo varias veces, y además se le notaba hasta la cara que les ponía a los líderes europeos. El problema es que en la Unión Europea es donde están la mayor parte de sus aliados tradicionales, y en Europa en general, y los más poderosos, desde luego, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de influencia en el mundo. A ver, Europa ya no es lo que era hace un siglo, cuando era la dueña del planeta, pero países como Francia o el Reino Unido tienen plaza fija permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU,
y siguen teniendo mucho peso en el concierto internacional. Bien, pues para hacer méritos, nada más llegar, al poco de llegar, Biden se reincorporó rápidamente al Acuerdo de París, este acuerdo sobre el clima, se reincorporó también a la Organización Mundial de la Salud, de la que Trump había salido, y subrayó el compromiso de Estados Unidos con la OTAN, que podían contar con él para lo que hiciese falta. Pero claro, con eso no basta. A los europeos les tiene que persuadir de que les interesa más estar con ellos que seguir acercándose a China. Los líderes europeos ven las tensiones entre Estados Unidos y China con cierta inquietud, porque les pilla en medio de la pelea. Lo contaba aquí hace un par de semanas hablando de Merkel. La economía de la Unión Europea, que es un club de países muy ricos y con un alto nivel de vida, depende de las exportaciones y del turismo internacional. China es ahora el principal cliente de las exportaciones europeas. Y son cada vez más chinos los que se dejan caer por las ciudades turísticas europeas, como, no sé, Venecia, París, Barcelona. Vamos, que están entre la espada y la pared. Porque, por un lado, esto es curioso, bueno, es típicamente europeo. Por un lado, la Unión Europea aspira a ser el campeón de los derechos humanos, el campeón mundial de los derechos humanos, y el ejemplo a seguir en materia medioambiental. Y por otro, dependen cada vez más de China, que ignora por completo los derechos humanos, con ellos simplemente no van, y no está dispuesta a dejar de emitir ni un gramo de CO2 que comprometa su desarrollo. Vamos, la habitual trampa saducea en la que se suelen meter los líderes europeos porque quieren estar a bien con Dios y con el diablo. Y no se puede estar a bien con Dios y con el diablo. Vamos, que hagan lo que hagan, tendrá consecuencias negativas. Si se ponen en contra, lo pagarán en forma de exportaciones, y si se ponen a favor, pues lo pagarán en forma de que están dando apoyo a un régimen dictatorial, cuando no en algunos aspectos directamente tiránico. Por de pronto han decidido apoyar a Biden, aunque sea de forma retórica, como lo hicieron hace apenas un mes en la cumbre del G7, o en la que se celebró unos días más tarde entre Estados Unidos y los socios de la OTAN. Insistieron, eso sí, en lo preocupados que están por China, por su nulo respeto hacia los derechos humanos y la democracia, por los atropellos que ha cometido en Hong Kong, por cómo amenaza a Taiwán, por su expansionismo en otras partes del mundo, y bueno, y por cómo está entrando a saco en áreas del planeta que tradicionalmente pertenecían a la esfera europea, como es el caso del continente africano. Pero nada más. Todo se queda en la preocupación, en el deeply concerned que comentaba aquí el mes pasado. No van a tomar ni una sola medida. Necesitan seguir vendiendo productos a China. Por último, y aunque la región se ha tranquilizado bastante desde que se puso fin a la pesadilla del Estado Islámico hace 3 años, sí, justo, fue a finales de 2018, Oriente Medio sigue muy arriba en la agenda internacional estadounidense. No sabemos muy bien qué hará Biden aquí, pero lo que ha hecho hasta ahora es puro continuismo con Trump, Es decir, contener los problemas y que no escalen. Mantenerse en un punto intermedio entre la hiperactividad de los 2 mandatos de Bush, que tuvo una hiperactividad en Oriente Medio, montó una guerra, y la inacción de los 2 de Obama. Es decir, comprometerse lo suficiente para mantener a raya los problemas de Oriente Medio, con la idea, o a veces la ilusión, de que no se extiendan más allá de la región, o que terminen constituyendo una amenaza para los intereses de Estados Unidos. Este enfoque está llevando a Estados Unidos a intentar contener al enemigo tradicional de la zona, que es Irán, desde hace 40 años, al tiempo que mantiene cierta presencia, más espiritual que física, todo hay que decirlo, en el vecino Irak. Para esto le ha venido muy bien algunas cosas sobre las que no tenía poder, pero que han aparecido ahí, como la distensión entre Israel y algunos países árabes. Esto les ha quitado una China del zapato. Las tropas estadounidenses continúan estando presentes en lugares como Siria e Irak para protegerse contra, prevenir un posible resurgimiento del Estado Islámico, y también como una herramienta de presión sobre Irán. Pero este no es un punto de partida para expandir la presencia militar estadounidense en la región. En Oriente Medio, además, confluyen otros 2 actores externos y 2 internos. Los externos son Rusia por el norte, que quiere mantener clientelizado a la Siria de Al-Assad, y China, que quiere desempeñar un papel más importante en la zona. Los internos serían, por un lado, Irán, con quien no se termina de renovar el acuerdo nuclear, ya veremos si lo terminan haciendo, y que trata de sobrevivir a toda costa compitiendo con la Turquía de Erdogan, que sería el segundo actor regional. Los 2 compiten por ser la potencia predominante allí, local.
Ninguno de los dos tiene fuerza suficiente para conseguirlo. A la vista está. De ese equilibrio frágil y necesariamente temporal se beneficia Estados Unidos ahora mismo, que puede tener, por ahora, semi-olvidada esta región del mundo que en el pasado le dio tantos dolores de cabeza y que podría volver a dárselos porque aquello era un avispero y sigue siéndolo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Guillermo, que está en Canadá y que nos habla del certificado de vacunación. Hola Fernando, buenos días. Lo primero, felicitarte por el programa. Soy un ferviente seguidor desde hace casi un año. Y la verdad es que me da un poco de apuro que la primera nota que te mande sea para corregir algo que dijisteis ayer en la contracrónica de, respecto a la crisis de Sudáfrica. Y es que un contraescucha enviaba una nota sobre el tema de la vacunación y los certificados y demás. Y tú hiciste un comentario en referencia a que en Francia ya iba a ser obligatorio y que esperabas que no llegas a España, y siento mucho decirte que ya está aquí. Bueno, no está. Yo la verdad es que no vivo en España, vivo en Canadá, pero me consta que en Galicia, en 3 de las 4 provincias, ya es obligatorio presentar el certificado de vacunación para entrar en ciertos restaurantes y en ciertos establecimientos de restauración. No es un requisito indispensable, puesto que también puedes acceder a estos sitios si eres capaz de demostrar que has pasado el virus o que te has hecho un PCR en las últimas 72 horas, como si eso fuese algo fácil que hace todo el mundo cada 3 días. Eh, pero vamos, que me parece más o menos lo mismo que lo que se pide en Francia. Y ya está aquí. La verdad es que muy a pesar de muchos de nosotros que no comulgamos con estas decisiones que toman ciertos gobiernos, pues desafortunadamente esta situación ya está aquí, y en Galicia, y probablemente esto no tarde en extenderse, ya se solicita el certificado de vacunación para entrar en ciertos establecimientos. Nada, un saludo y muchas gracias por el programa. La verdad es que es una delicia escucharte todos los días. Pues sí, Guillermo, en Galicia creo que ya es obligatorio el certificado de vacunación para entrar en un restaurante. Vamos, están hiperventilando ya los políticos. Creen de verdad que pueden eliminar por completo el virus. Y no, caray, no es así, eso no está en sus manos. Y cuanto más tarden en entenderlo, peor para todos. Los que estamos vacunados nos podemos contagiar y podemos a su vez transmitirlo. Así que si lo que quieren es cortar la cadena de contagio de los restaurantes, lo único que pueden hacer es cerrarlos, como sucedió en la primavera de 2020. Lo cual, sinceramente, no me parece una buena idea. Yo de cualquier modo, Guillermo, soy optimista porque la vacunación ya va muy avanzada y se están notando sus benéficos efectos. Ha aumentado el número de contagios de manera muy significativa, como bien sabes, pero no ha sucedido lo mismo con el de hospitalizaciones y muertes. De hecho, en lugares como el Reino Unido o la Comunidad de Madrid, lo pude ver ayer, han empezado a descender las hospitalizaciones con respecto a la semana pasada. Van quedándose sin material, aunque si siguen empeñados en ese absurdo del COVID-0, pueden darnos los próximos meses, aunque al final, esto es inevitable, no podrán sostener sus restricciones sobre nada sólido. Bien, seguimos con Jorge, que nos habla de racismo. ¿Qué tal, Fernando? Pues justo esta mañana me leí un artículo en El País y hablaba sobre que en Estados Unidos ahora hay ciertos sectores de la población que defienden la teoría crítica de la raza, se llama, ¿no? Y es un poco poner en tela de juicio lo que mucha gente a día de hoy, desde sectores de la izquierda o del progresismo, o sectores de la sociedad civil, o directamente afroamericanos y también blancos, critican a día de hoy sobre que hay ciertas problemáticas estructurales, institucionales, que afectan a los americanos a día de hoy y que las escuelas no se está explicando de forma correcta. Entonces, ha surgido, digamos, este movimiento en contra de todo eso, que ya nació en los años 70, explica el artículo, que está muy bien, y que lo están poniendo ahora de manifiesto, ¿no? Diciendo, oye, mis hijos no quiero que se les culpabilice o que se les responsabilice de cosas que pasaron hace un montón de tiempo. Porque claro, por el otro lado están diciendo, oye, los padres fundadores de la nación americana, que sepáis que muchos de ellos fueron esclavistas. Entonces,
es muy curioso cómo esto cabrea a la gente, ¿no? Por un lado o por otro. Y ahora justo también me estaba escuchando el audio de la chica esta mexicana y que hablaba también un poco, pues eso, del racismo, de que si los mexicanos odiaban o no a los españoles. Y realmente es un tema muy actual, ¿no? Y está pasando en todos los países. De ahí, bueno, con el tema de George Floyd, con el tema de las estatuas en América Latina, en Colombia, en Chile, en Brasil, creo que hoy han quemado una estatua, en Estados Unidos. Y a mí esto me recuerda también un poco a lo que ha pasado en España con la memoria histórica, etcétera. Pero yo no sé qué opinas tú, pero yo creo que ya te digo, a día de hoy yo creo que hay que saber la historia, sí, hay que saber los grises también, no solo o los blancos o los negros, ni todo fue muy bueno ni todo fue muy malo, pero no sé realmente qué quieren determinados grupos con darle esa propaganda o el decir que a día de hoy hay racismo institucional. Hombre, pues seguramente hay racismo, sí, y lo vemos día a día, ¿no? Pero yo creo que hay que centrarse más en el futuro, en entender que las leyes deben ser iguales y, por supuesto, no racistas o no clasistas, y que la misma sociedad, si somos abiertos de mentes y reflexivos, pues cambiaremos, ¿no? Ya te digo, veo como mucho ideologización en ambas partes y me gustaría un poco que nos comentases tu opinión, ¿no? A día de hoy, cómo ves estos problemas que están surgiendo y que hace unos años no se comentaban y se daban por asumidos cierta parte del discurso oficial y que ahora se está poniendo todo en entredicho, ¿no? Que es muy interesante, pero que a mí a su vez me hace mucha gracia de que la gente está como pensando en el pasado en vez de decir, ostras, tío, quiero comprarme una casa o quiero tener trabajo, etcétera. Un saludo. Pues a ver, Jorge, racismo institucional no hay en ningún país de Occidente. Es decir, que la ley discrimine de forma explícita entre razas. Eso es cosa, afortunadamente, de un pasado ya lejano. Lo que sí hay son racistas a título individual. Pero esto no lo puedes evitar. Siempre hay tontos. No son muchos, afortunadamente, y recae sobre ellos un gran estigma social. Y así debe de ser, porque el racismo, lo he dicho muchas veces aquí, es la ideología de los tontos. Lo que no van a encontrar es leyes que discriminen a una raza o que traten de separarlas, porque las que hubo se abolieron hace ya mucho tiempo. Evidentemente, en sociedades que fueron muy racistas en el pasado, como la de Estados Unidos, por ejemplo, las heridas no han terminado de cerrar del todo, y de ahí que haya problemas todavía hoy. Problemas que aprovechan ciertos movimientos políticos cuya voluntad es fracturar a la sociedad y enfrentarla, empleando agravios pasados, que en el caso de Estados Unidos están relativamente cercanos en el tiempo. En otros lugares, como Hispanoamérica, quedan mucho más lejos, por eso no todo el mundo los entiende, y tienen que tirar un poco del patriotismo indigenista. Bien, vamos ahora con Israel, que vuelve con el tema este de la ley de memoria democrática. Y me gustaría comentar la pretensión del gobierno de trasladar los restos de Primo de Rivera. Y bueno, en primer lugar, esto es un debate hoy, porque en el momento en el que se sacó a Franco se prefirió no tocar mucho el tema de Primo de Rivera, y es que hay cierta mala conciencia en el caso de los partidarios del Frente Popular, ya que la muerte de Primo de Rivera, es complicado que te lo expliquen en las teles, ya lo explico yo, fue un asesinato legal. Él estaba encarcelado en Alicante y, bueno, al parecer a raíz de un bombardeo de la aviación nacional como represalia, pues se le hizo una farsa de juicio y se le fusiló. Y claro, toda la trayectoria de Primo de Rivera en esa fiesta de la democracia, que al parecer fue los meses de la República del Frente Popular, bueno, fue objeto de una detención arbitraria. Y bueno, estaba en el momento del lanzamiento, pues estaba ya encarcelado, no tuvo evidentemente nada que ver, y a pesar de todo, bueno, fue pasado por las armas. Entonces, quizás sea esta polémica una buena ocasión para recordar cómo se las gastaba el Frente Popular. A Primo de Rivera le detuvieron poco después de las elecciones de febrero del 36, vamos, un par de semanas después, creo. Le detuvieron por tenencia ilícita de armas. Le metieron primero en la Modelo de Madrid y luego le enviaron a Alicante, antes de que se sublevase el ejército de África, creo que un mes antes. Le tenían como preso preventivo.
Los falangistas locales trataron de liberarle después del golpe del 18 de julio, pero sin éxito. Los rebeldes trataron luego de canjearle por el hijo de Largo Caballero, pero nada, el gobierno se negó. Hicieron algunas operaciones, pero ninguna funcionó, operaciones militares, quiero decir. Así que nada, operaciones para liberarle, se entiende. Sí que le juzgaron, pero no por lo de tener armas sin licencia, que es por lo que le habían detenido, sino por rebelión. Es decir, que le cargaron el muerto de lo que habían hecho los militares. Algo, por cierto, de lo que él tenía conocimiento, pero a lo que no se había podido apuntar porque estaba en la cárcel. Le condenaron a muerte y le fusilaron el 20 de noviembre, vamos, el mismo día que moriría Franco, pues eso, 40 años después o 39 años después. Justo en esa época, el año noviembre del 36, es justo cuando las tropas de Franco estaban poniendo sitio a Madrid. De no haber hecho el franquismo de Primo de Rivera un símbolo, y de su partido, la falange, vamos, el núcleo del movimiento nacional, seguramente habría sido este hombre medio olvidado, como le pasó a Ramiro Ledesma, a quien fusilaron en Madrid unas semanas antes que a Primo de Rivera. Fusilaron junto al cementerio de Aravaca y sigue enterrado. Vamos, pocos hoy sabrían decir, en España estoy hablando, de quién fue Ramiro Ledesma, porque el régimen le ignoró bastante. A Primo de Rivera, que era un señorito de la calle Génova, hijo de su padre, migrante de España, le convirtieron en un reclamo propagandístico continuo. Le exhumaron de su tumba en Alicante y se lo llevaron primero al Escorial y luego, cuando ya estuvo terminado el Valle de los Caídos, la basílica, pues al Valle de los Caídos. En las escuelas se ponía su foto junto a la de Franco. Primo de Rivera fue algo así como el Che Guevara del franquismo, con la diferencia de que el Che participó de la revolución, mientras que a Primo de Rivera le fusilaron nada más empezar la guerra. De franquista evidentemente no se le puede acusar, así que han tenido que ir a por el templo que contiene su cadáver. De cualquier modo, gente como Errejón debería solidarizarse con los falangistas. Primo de Rivera y la falange son sus genuinos antepasados ideológicos, igual de socialistas y de patrioteros que ellos. Bien, vamos ahora con Jenny, que continúa con el tema este del MIR que tanto está dando que hablar. Quería contestar a un escucha que se llama Rafa, que a su vez contestaba a Teresa de Madrid sobre el MIR. Es verdad que a lo mejor hay pocas prácticas durante la carrera, pero no sé desde qué facultad hablará él, porque desde luego en la que yo estoy y en el hospital en el que yo trabajo, los alumnos empiezan a hacer prácticas desde tercero a tiempo parcial, y cuarto, quinto y sexto no hacen más que prácticas, con sus horas teóricas y sus exámenes, pero están toda la mañana rotando por los servicios. Otra cosa es que hay tantas especialidades que es posible que sea difícil escoger y que luego la mente humana, a mí por lo menos me pasó, escogí una especialidad que jamás hubiera pensado que iba a hacer y después es la especialidad de mi vida, la cosa más bonita que he encontrado y que más satisfacciones me está dando, que por cierto es la radiología, por si alguien lo quiere hacer y así lo quiere oír, y así hago un poco de marketing de mi especialidad. Pero sí hacen prácticas. Me imagino que esto no es homogéneo en toda España, pero sí se hacen prácticas. Un saludo, Fernando. Pues nada, Jenny, muchas gracias. Al final vamos a terminar convirtiéndonos en unos expertos sobre esto del MIR y la formación de los médicos. Pero bueno, vamos a terminar ya el programa de hoy. Vamos con Pizarro, que nos habla de los problemas en Sudáfrica. Cirilo no ha sido capaz de proporcionar un marco para la prosperidad de su país, ni ha sido capaz de poner freno a la cultura de corrupción de la clase política, ni ha sido capaz de gestionar mínimamente la pandemia de COVID. Ahora, con disturbios, saqueos e intrigas, todo se oscurece, y aunque pacifique la situación y se mantenga en el cargo, su incapacidad para proporcionar salud, seguridad y bonanza a los sudafricanos seguirá intacta. En la República Sudafricana se ha sustituido el apartheid por la tribalización con pintura de institucionalidad, y con ello la injusticia permanece y la miseria campea, de mal a mal y perdiendo la esperanza por el camino. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Mañana será miércoles y estaré de vuelta. Hasta mañana, amigos.